Gracias. Bueno, pues el padre Alexis Coffey González es cubano y es un dato muy interesante porque allí conoció muy de cerca a las hermanas de la criada del cardenal Sánchez y algunas pues le tienen muchísimo cariño al padre Alexis. Es sacerdote dominico, actualmente vive en el convento Santo Domingo, allí en la zona colonial, muy cerca de nuestra casa general. Es profesor en el Centro de Teología y en el seminario. El padre Alexis estudió teología y también periodismo e imparte clases de historia de la iglesia y patrología. Bienvenido, padre Alexis. Él compartirá hoy con nosotros el tema de la Eucaristía, un hermoso regalo para nosotras en esta noche. Hola, buenas tardes a todas. Para mí es un gusto. Quiero agradecer esta oportunidad de encontrarme con este grupo de hermanas sanchinas. Como lo has dicho, Sor Marité, tengo un afecto grande por los sanchinos, por las sanchinas. Si me oye Sor Carmencita dirá, tienes que decir que eres sanchino, porque realmente en mi etapa de adolescente soy de Nuevitas y las monjas llegaron allí a Nuevitas y toda esa etapa de la juventud fue acompañada por ellas. Tengo en la mente y en el corazón a muchas hermanas que pasaron por la comunidad y que detrás de ellas estaba también mi vocación. Es decir, les debo el acompañamiento, el testimonio que las hermanas han dado en mi comunidad, en Nuevita, en el pueblo, y existe ese vínculo. Entonces, gracias por, la, por esta oportunidad de compartir con ustedes también algo tan importante para nosotros desde nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia religiosa, desde nuestra experiencia vocacional, que es el encuentro con la Eucaristía. A mí en un principio cuando me hablaron sobre el tema, me dieron el título y tuve dos reacciones, ¿no? El título era Enamorarse de la Eucaristía, ¿no? Entonces, la primera reacción era, bueno, el título, ¿cómo es posible? ¿Es posible enamorarse de la Eucaristía, no? Y después, pensándolo, me alegró también que el título fuera así porque la experiencia del amor es una experiencia vital y el enamorarse es aquello que está más cerca del amor, es el efecto del enamoramiento y eso implica a toda la persona. Implica a toda la persona, de la misma forma que implica a toda la persona nuestro seguimiento, nuestra llamada vocacional, nuestra respuesta al Señor. Entonces yo creo que al final me reconcilié con el título de enamorarse de la Eucaristía porque es realmente la única posibilidad de mantener una relación con Dios, de mantener una vocación o mantener un servicio desde el enamoramiento. Es decir, hay un proceso que se tiene que dar necesariamente en nuestra búsqueda de Dios y en nuestra conversión, que es vivir la pasión de Dios, que en nuestro corazón esté la pasión de Dios, y esa pasión únicamente se da cuando hay enamoramiento. El enamoramiento es un estado emocional, como lo definen el concepto, producto de la alegría que se da cuando entre personas se sienten atraídas por otras. Eso es lo que generalmente conocemos por el enamoramiento y lo reducimos muchas veces al encuentro, a las relaciones interpersonales. Desde el punto de vista incluso biológico, bioquímico, el enamoramiento es esa etapa en la que se producen unos resortes bioquímicos en la corteza cerebral, que se producen unas explosiones de cambios químicos y se segrega la dopamina, seguro que lo han escuchado, que es una hormona, la hormona que se le llama como la hormona de la felicidad. Los enamorados viven siempre, ¿no? Con ese sobresalto, ese cosquilleo, esa cosa que produce la dopamina, que es la que se encarga de crear en nosotros esos estados emocionales. Pero el enamoramiento no lo podemos reducir únicamente a lo emocional.
El enamoramiento que pasa y nace de lo emocional toma y nos conquista. Luego los gestos, la comunicación, conquista nuestro ámbito intelectual, nuestra intimidad, y conquista nuestra afectividad. Es decir, que acoge a toda la persona, implica a toda la persona. Por eso yo creo que es posible hablar de enamoramiento de la Eucaristía. Es posible porque para relacionarnos con Dios, para relacionarnos con la Eucaristía, hace falta una implicación entera de nuestra persona, que implique todos los dinamismos de la persona, tanto los emocionales como los intelectuales, como los racionales, los intuitivos y también los sexuales. Es decir, el enamoramiento incluye también nuestra dimensión sexual. Todos somos sexuados. El error, yo creo que ha habido en los últimos tiempos de concebir la sexualidad únicamente como genitalidad, que no lo es. Sexual es todo lo que implica también nuestra persona, nosotros, nuestra afectividad, nuestras relaciones interpersonales son relaciones sexuadas, porque lo hacemos desde nuestra sexualidad, desde lo que somos cada uno. Entonces, si partimos de todos estos conceptos que están orbitando en torno al enamoramiento, cabría preguntarse eso que yo me pregunté. Enamorarse de la Eucaristía, ¿es posible enamorarse entonces de la Eucaristía? Y ya le hago el spoiler, sí. Yo creo que sí, porque así es, esa es nuestra vida, es el testimonio también que nos han dado la vida de los santos. La Eucaristía, dejarse enamorar por la Eucaristía es sencillamente dejarse seducir por el amor de Dios. Es dejarse arrobar por el amor de Dios. Es el deseo de conocer y de unirse al Señor para vivir la misma vida de Dios. Esto es el enamoramiento. Por ello, para enamorarse es necesario, vital, el encuentro personal con Cristo. Cristo, Eucaristía, tiene un encuentro personal con nosotros y necesita de un encuentro personal con nosotros para que ese enamoramiento se produzca. Un encuentro que es el que va a capacitar nuestras respuestas, nuestras relaciones con el mismo enamoramiento. No hay enamoramiento sin este primer paso, sin encuentro personal, sin vivencia. Por eso el encuentro, que es un proceso en la relación con Dios, tiene unas características que son vitales para nosotros crecer y responder a la llamada de Dios. La primera característica del encuentro con Jesús es dual. Los encuentros tienen que ser duales, de tú a tú, el yo y el tú. Eso es un encuentro con Jesús, un encuentro dual en el que en un momento de tu vida, de tu historia, en algunas circunstancias por las que tú estás pasando, Jesús lo vives, lo encuentras, se hace el encontradizo de alguna forma en tu historia y ahí hay una dualidad. Él y tú. Yo y él. Esa dualidad de ese, y es de que como primer lugar de ese encuentro nos tiene que inducir a la intimidad, es decir, al núcleo de la persona. Fíjense ustedes que en todos los relatos que hay en los evangelios de encuentros con Jesús, en esos encuentros duales, hay un momento de intimidad de Jesús con la persona. Jesús toca el núcleo de la persona. Puedo citarles uno de los preferidos míos, el encuentro con la samaritana. En el encuentro con la samaritana es en Juan 4:1. En ese encuentro Jesús toca la intimidad de la samaritana, toca el núcleo de la persona. La samaritana sale de ese encuentro diciendo: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que... Es decir, cuando le dice, ve y busca a tu marido, no, si no tengo marido, entra
en el núcleo de la persona. En un encuentro que empieza como algo tan simple de encontrarse a la orilla del pozo. Así como el encuentro con Zaqueo, con la mujer adúltera, con el joven rico, con la mujer pecadora, con el ladrón en la cruz. Todos esos encuentros hay un momento en el que se toca la intimidad de la persona. Y esto es importante, porque si nosotros no dejamos entrar a Jesús en la intimidad de mi persona, si no dejamos que Jesús toque el núcleo de nuestra persona, no es posible el enamoramiento. No se ama lo que no se conoce. Entonces, ese es el segundo elemento, dual, íntimo, pero esa intimidad debe llevar consigo un impacto afectivo. Es decir, el impacto afectivo es el encuentro con Jesús y el toque de mi intimidad no me deja indiferente, no me deja como cualquier otro encuentro que tenemos a diario con personas, con amigos, con familias, con conocidos. El encuentro con Jesús es íntimo, pero afecta, produce un impacto en mi afectividad, es decir, en mi interioridad también. Jesús afecta el corazón. Quien se encuentra con Jesús no puede quedar igual. Quien se encuentra con Jesús no puede seguir siendo la misma persona. Hay una afectación en el encuentro con Jesús. En estos encuentros que les dije, en el caso de Zaqueo, un ejemplo, no, Señor, yo voy a vender todo lo que tengo, lo dejo, lo voy a compartir con los pobres. La samaritana sale a anunciar. Es decir, siempre el encuentro tiene que llevar ese valor de impacto en nuestra afectividad, en nuestra interioridad. Eso lleva consigo a meter a Jesús en la propia vida. Y aquí es donde cae el enamoramiento. Es decir, nos encontramos con Jesús, Jesús causa algo en nosotros que no nos deja indiferentes y eso que causa en nuestra interioridad nos hace meter a Jesús en nuestra propia vida. Ya a partir de ese momento no puedo hacer, ni medir, ni contar, ni pensar, ni actuar de otra forma que no sea por la de aquel que me ha marcado el encuentro. Eso es estar enamorado. O pregúntenselo a quien ha estado enamorado. Es decir, ya no puedo hacer otra cosa, ya no puedo mirar a otro lugar, ya no puedo pensar mi vida, ya no puedo construir mi realidad si no es desde ti. Porque tú has hecho algo que me ha cambiado por dentro. Tú has hecho algo que ha tocado mi vida. Y de esa interioridad marcada por la vida de Jesús, brota el vínculo, que es el último elemento. El vínculo es la necesidad de que se produzcan más encuentros. ¿Qué deseo tengo de verte? Me hace falta estar contigo. Vamos a encontrarnos. Y hacemos un vínculo de planes, de búsquedas, ¿no? Para mantener ese estado y esa relación con la persona que ha afectado mi vida. Este es el enamoramiento, de misma forma es el enamoramiento con Jesús. Cuando dejamos que Jesús tome nuestra interioridad, ese impacto afectivo en nuestra interioridad y dejamos que Jesús entre en nuestra vida, tenemos que buscarlo constantemente. Recuerdan ustedes, seguros todas conocen el libro de Saint-Exupéry, El Principito. En El Principito hay un diálogo hermoso entre el Principito y el zorro, ¿no? Que es crear vínculos, ese crear vínculos que nace precisamente de la amistad y del amor. Necesito estar contigo, necesito verte. Pero el zorro que le dice, ¿a qué hora vas a venir para yo empezar a prepararme? Para empezar a preparar el corazón, le va a decir el zorro. Es decir, el vínculo es necesario para mantener el amor.
Dicho estos elementos que son propios del enamoramiento y que nosotros le pasamos por el tamiz del enamoramiento de Jesús que nos ha llamado, porque es un encuentro personal con Él, podemos decir que enamorarse de Jesús es lo mismo que enamorarse de la Eucaristía. Enamorarse de Jesús es lo mismo que enamorarse de la Eucaristía, porque ¿dónde encontramos privilegiadamente a Jesús? En la Eucaristía. Toda la vida de Jesús es una Eucaristía, hermanas. Toda la vida de Jesús. No solo es el momento puntual en que hace la entrega, sino que Jesús celebró la última cena con sus discípulos y toda su vida estuvo presente en ese momento. En el momento de la última cena, Jesús no aparta su vida, sino que toda su vida está presente. Y está presente dándose en el pan y en el vino. Se hizo presente en esa entrega desde su encuentro, desde su encarnación misma en Nazaret, desde el pesebre, desde la cruz. Todo eso se hace presente en el momento de la encarnación de Jesús cuando entrega su vida en la Eucaristía, en la última cena. Es decir, que amar a Jesús es amar a la Eucaristía porque toda su vida es una Eucaristía. Yo les propongo que quizás podamos manejar 3 textos para estas ideas. El primer texto es Lucas 22:14, en el que se nos lee, en el que se nos relata, les voy a leer yo para ponernos en sintonía porque vamos a trabajar con él, este momento de la cena del Señor. Les leo en Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque se lo digo, ya no volveré a comer hasta que vea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Yo estoy leyendo una versión que es la versión latinoamericana. Y en esta introducción que hace Jesús de la Eucaristía, es precioso. ¿Cuánto deseo comer esto con ustedes? Está diciendo Jesús. El deseo de comer con los discípulos es el deseo mismo de la entrega que tiene Jesús. Estar con ellos, en el encuentro. Este es el ámbito del vínculo, el encuentro con los discípulos, con los amigos. Jesús aceptando una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con la sangre que es derramada por ustedes. Sí. Estas palabras de Jesús en la última cena son las que nos revelan la intencionalidad de Jesús con la Eucaristía. Por eso decimos que está toda la vida de Jesús presente en la Eucaristía. Hay una entrega total y definitiva en la Eucaristía que resume la entrega de Jesús en toda su vida. Es decir, la vida de Jesús es comunión porque el misterio más íntimo de Dios es un misterio de comunión. En Juan, escuchamos que Juan dice en Juan 1:4 que Dios es amor. Y este amor, ¿sí?, lo entendemos como la comunión que vive Dios en las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la comunión de Dios está expresada ahora en la comunión que nosotros podemos establecer con su Hijo, que nos accede a la comunión con el Padre. Es decir, el valor eucarístico de la entrega de Jesús es que precisamente por eso nosotros le llamamos comunión.
Es decir, los cristianos han llamado la Eucaristía de distintas formas desde el primer siglo. Sinaxis del Señor, fracción del pan, cena del Señor. Hemos llamado comunión, la primera comunión, hacer la comunión, el acto de comulgar, es hacer comunión, porque es la forma en la que nosotros entramos en la vida y en la dinámica de comunión trinitaria. Lo que existe, lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una comunión de amor. Entonces, el enamoramiento a la Eucaristía es partir de la comunión como único lugar de encuentro, no solo personal con Jesús, sino también un encuentro comunitario. Por eso la comunión se hace en la comunidad, es la común unión con la comunidad, tal como la Trinidad. Entonces, nadie puede decir que ama a Dios, que ama la Eucaristía y que no ama al hermano, es lo que dice el apóstol. Nadie lo puede decir, porque hay una comunión. En la última cena, este relato que hemos acabado de escuchar, es la celebración de lo que es la vida misma de Jesús. La vida de Jesús es ese amor que Jesús preexistente ha vivido en la Trinidad, ha conocido en la Trinidad, y es el amor entregado ahora en toda su totalidad. Se celebra el amor que llegó a su extremo, a su cumplimiento. Es decir, el extremo del cumplimiento del amor de Jesús expresado en la cruz se expresa en este acto de dejarse comer. Por eso yo les propongo hacer ahora una aproximación a este misterio de comunión desde las tres frases que encontramos en este texto. Tomen, esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Es decir, hay tres verbos, la conjugación de tres verbos, tomar, comer y hacer, que son los que van a garantizar la presencia de Jesús en medio de la comunidad y en medio de nosotros. Primero dice Jesús, tomen, esto es mi cuerpo. Tomen, hay una donación. Jesús tomó el pan como tantas otras veces, ¿no? En los gestos que hace Jesús en los evangelios. Tomó el pan como algo cotidiano, cuando lo tomó en la multiplicación de los panes y los peces, lo toma en la última cena cuando lo hemos visto, lo toma en la aldea con Emaús, es decir, en los encuentros con los discípulos, lo toma cotidianamente con los ancianos, es decir, con los pobres, con los ricos, con la gente. Jesús toma el pan que es símbolo de una cultura, de la cultura mediterránea que tiene el valor del pan. Pero este pan, cuando Jesús lo toma en la última cena, crea un valor simbólico más allá del ámbito cultural que tiene el pan para la sociedad judía y la sociedad mediterránea. El gesto cotidiano de tomar el pan en la familia, en los ámbitos de amistad, para alimentarse, Jesús lo va a simbolizar y a trascender para convertirlo ahora en un acto divino. Como el pan de un acto cotidiano de partirlo como el alimento más universal se convierte en un acto divino. Porque es Jesús el que toma forma de pan. Es decir, Dios es aquel que siempre se da. Dios el que siempre se da. Dios se da desde un principio en la creación. Y se da constantemente. Se da en la creación del ser humano, se da en la creación del mundo, se da en la creación de cada una de las realidades. Y más, es aquel que siempre se da y que desde el principio de la creación le dice al ser humano, al hombre y a la mujer, toma la vida,
toma tus bienes, toma los dones. Es decir, le sigue dando todo a la persona. Es decir, en Jesús está el mismo acto dador de Dios. Jesús toma su cuerpo y lo da. Esto es mi cuerpo. Es decir, sí, el pan es la presencia de Jesús porque Jesús simboliza en ese momento todo el valor de la entrega y sigue dando. Es decir, el dador sigue dando, se da, pero esta vez ya no es lo que nos da como bendiciones, como bienes, como creación, sino que se da a sí mismo. Pero ese darse a sí mismo tiene también en Jesús un valor superior, porque nosotros nos podemos dar. Cuando hay relaciones afectivas, nos damos en cariño, nos damos en afecto, nos damos en solidaridad con los demás. Aquí Jesús se da a sí mismo. Me gusta compararlo como la viuda de Sarepta, que no da de lo que sobra, sino que da de sí mismo, da su propia vida. También cada uno de nosotros sabemos todo lo que hemos recibido de Dios. Y por eso damos gracias. De Dios hemos recibido abundantes bienes, la familia, los amigos, la vida, la vocación. Es decir, Dios nos ha dado el amor. Tantas cosas Dios nos ha dado y por cada una de ellas tenemos que agradecer, dar gracias a Dios. Porque Dios es el que hace el milagro de dar aún cuando no se tiene. El milagro de las manos vacías es el milagro que hace Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud ante un Dios dador? Cuando a usted le hacen una oferta, le quieren hacer un regalo, le quieren dar algo, hay dos respuestas probables. Una, la aceptación, que viene acompañada de la gratitud. Ay, gracias, qué bueno, lo necesitaba, qué bonito, qué sé yo, lo que sea, si nos regalen un pañuelo, ¿no? Y la otra es el rechazo o la no aceptación. No, mira, no lo necesito, no, gracias, no lo tienes que hacer, ¿no? Es decir, ante un regalo como el que Dios nos hace, ¿qué actitud tomamos nosotros? ¿Qué actitud es la que podemos tomar? ¿Sí? El regalo que Dios está haciendo es el regalo de dar después de todo lo que nos ha dado a sí mismo. Es un regalo que nos invita a aceptarlo como cualquier otro. Es decir, estamos invitados a aceptar ese regalo, porque de la aceptación del regalo de Dios viene la gratitud, que es la alegría que ensancha el corazón. Esa es la relación para el enamoramiento. No podemos empezar a enamorarnos sin que haya vínculos de este tipo, sin estos regalos. Por eso también entre los enamorados, ahora dentro de poco será la fecha, hay regalos. ¿Qué me regalaste? ¿Qué sé yo? ¿Qué me trajiste? ¿No? ¿Qué me compraste? Ahora las tiendas se ponen, de verdad, los comercios, porque como se acerca el 14 de febrero, entre los enamorados de esto. Pues ahora no es eso, es este enamorado del hombre y de la mujer quien se da a sí mismo. Y su vida es un regalo que tenemos que aceptar. La Eucaristía es recibir el regalo como un don de Dios, como una donación de sí mismo que ha hecho Jesús. Y a este don gratuito se responde con esa dimensión de gratuidad, que es lo que despierta la Eucaristía en nosotros. Será nuestra mejor respuesta, es la acción de gracias. De ahí que la palabra Eucaristía, todos sabemos que lo que significa en griego es acción de gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Eso es nuestra Eucaristía. La acción de gracias porque tú te has dado enteramente. Porque tú te has dejado
y te dejas comer. Es decir, aceptar el regalo de Dios y agradecerlo es la actitud de los hombres y las mujeres que viven abiertos a la gracia de Dios. Por tanto, agradecer es entrar en la dinámica de la felicidad que se encuentra cuando hemos sido satisfechos por el don de Dios. ¿Okay? Tomen, esto es mi cuerpo. Es decir, un cuerpo dado para alimento. En una relación amorosa, la corporeidad es tan importante para expresar el vínculo y la relación afectiva, junto con los besos, las caricias, las intimidades. Del mismo modo y equivalentemente, nuestra afectividad como religiosos tiene que encontrar en la Eucaristía ese vínculo afectivo capaz de identificar nuestra unión a Jesús en corporeidad. El cuerpo que me está alimentando es el cuerpo que me da la misma vida. Porque a diferencia del alimento común, y esto es interesante, el alimento común, es decir, el pan común, cuando nos alimentamos, se convierte en nosotros ¿en qué? En energía, se convierte en nosotros en fuerza. Es decir, por eso comemos. Cuando comemos el cuerpo de Cristo es distinto. Hay un cambio distinto. No se convierte Cristo en nosotros, sino nosotros en Cristo. Fíjese cómo cambia la dinámica. Cuando usted se come un trozo de pan, ese pan se convierte en usted. Porque usted lo integra en células, en sangre, en alimento, en fuerza. Pero cuando usted come el pan que es Cristo, no es que Cristo se convierta en usted, sino que usted se convierte en Cristo. Por eso tenemos que acercarnos a Él, a comulgar. Y es la forma de mantener el vínculo real. La segunda frase que utiliza Jesús es: coman todos de Él. Mientras en nuestras relaciones afectivas nosotros solo podemos dar algo como signo de una presencia simbólica, Jesús en la última cena no entrega algo, sino que se entrega a sí mismo. Es Él mismo quien se entrega. Y se entrega invitándonos a comer. Coman. Y todos de Él. Comer de Él. Su cuerpo es un trozo de vida. Por eso el segundo texto que yo les proponía, pero como esto no se puede extender, es un texto que se van a leer ustedes. Luego es el texto del discurso de pan de vida que hace Jesús en Juan 6:48. Jesús dice: yo soy el pan de vida, quien come de este pan vivirá para siempre. Esta es mi verdadera comida, esta es mi verdadera bebida. Y en aquel pasaje que me gusta tanto, que ya les cité, de la samaritana, recuerdan que los discípulos habían ido al templo, los discípulos habían ido al pueblo a buscar comida. Y Jesús se quedó hablando con la samaritana en el pozo. Cuando vuelven los discípulos, que le dicen: Señor, ¿no vas a comer? Yo tengo otro pan. Y los discípulos perdidos, como siempre, muchas veces perdidos en la dinámica y en la posición donde está Jesús, se preguntan: ¿será que la mujer esta le habrá dado algo de comer? ¿Y cómo les responde Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Se quedaron locos los discípulos. Ahora sí. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Es decir, que lo que fortalece, sostiene la vida y la misión de Jesús es su vínculo con el Padre, eternamente enamorado del Padre, en relación y vínculo constante con el Padre. Entonces, no tenemos otra vía
de encuentro, de sostenimiento de nuestra vida y de nuestra vocación, que no sea a través de esa Eucaristía, que es alimento para nosotros. El Beato Siria con María Sancha, que tenía la Eucaristía también como en una clave esencial en su espiritualidad, decía: yo digo misa todos los días, gracias a Dios. Y dice, y eso me sirve de mucho consuelo y fortaleza, decía Siriaco María Sánchez. Y además recomendaba a todo el mundo a asistir a la Eucaristía, porque de la comunión, decía el Beato, de la comunión sacramental es el medio eficaz para crecer en el amor a Dios y mantenerse en su presencia. Es decir, que ya lo tenemos ahí, nuestro padre fundador tenía esa relación del enamorado de la Eucaristía. Cada día necesito el vínculo, cada día tengo que celebrarlo, no puedo dejar de celebrarlo porque es donde encuentro fuerza, porque es donde encuentro sostenimiento, porque es donde soy yo siguiendo a Jesús. Por eso los discípulos dicen, le habrá dado la mujer. No, mi alimento, va a responder el mismo Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Entonces vamos a repasar luego cada uno ese texto del discurso de Jesús del pan de vida. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Santa Teresa de Calcuta, esta mujer que todos conocemos, una santa, decía, la misa es mi alimento espiritual que me sostenga, decía Santa Teresa. Sin ella no podría mantenerme en pie un día, ni siquiera una hora de mi vida, decía. La misa, decía, en la misa Jesús se nos presenta bajo la apariencia de pan y decía, y en los suburbios se me presenta Cristo, en los cuerpos desgarrados, en los niños abandonados, en los enfermos. Esta mujer con esa obra impresionante, ¿cómo lo consigue hacer? Por la Eucaristía, porque descubre a Jesús ahí. Es decir, coman todos de él. El alimento de Jesús eucarístico es un alimento que tiene también una referencia en la Sagrada Escritura como donación. Es decir, hay muchos textos que nos hablan del pan, ¿no? El pan que ofreció, un ejemplo, Melquisedec, del pan que brindó Abraham cuando quiso acoger a los ángeles, el pan que le brinda Abraham, del pan ácimo que comen el pueblo de Israel en la Pascua, en su paso, el maná también que comen en el desierto, los panes que come David, es decir, de la presentación en el templo, es decir, siempre el alimento del pan como vínculo, más allá de lo material, como un vínculo hacia lo divino. Pero ahora ese pan tiene una relevancia única, que es la presencia eucarística de Jesús. Por eso el enamorado es el único que puede ver que en ese pan está Jesús mismo. Porque por la fe, en la fe, desde la fe, sabemos que hay una presencia real, pero una presencia real que no se descubre si no está el enamoramiento del encuentro. El encuentro es el vínculo del enamorado, el que se hace necesario cada día. Hermanas, ustedes, como nosotros en la vida religiosa, es decir, vivimos eso, la presencia de Cristo, en una presencia eucarística que nos invita cada día, cada mañana, la forma, no lo sé cómo ahora en estas circunstancias tan difíciles, muchas veces la Eucaristía se nos queda solo virtuales en algunos casos. Pero es importante no perder el vínculo, porque es el único lugar de encuentro y fortaleza. De tal manera que es
la Eucaristía, la que realiza, la Iglesia realiza la Eucaristía porque es la Eucaristía la que hace a la Iglesia. Por eso la Iglesia celebra cada día. La Iglesia hace la Eucaristía porque es la Eucaristía quien construye a la Iglesia. ¿Okay? En la Eucaristía encontramos toda la vida, toda la misión, encontramos todo el referente de nuestra vocación. La última frase es: hagan esto en memoria mía. Hacer. La Eucaristía es misión también. Es misión de convertirnos también nosotros en alimento para los demás. Por eso el enamorado de la Eucaristía participa del banquete eucarístico como el encuentro feliz con el amado, pero no se queda en el intimismo, no se queda en lo privado, sino que sale, porque es de esa plenitud amorosa, sale el encuentro fecundo con el amado y con el hermano. La Eucaristía es la fuente de comunión con Cristo y en Cristo, y a través de él la comunión con los demás. Entonces, el hagan esto en memoria mía es vivirlo, es vivir la Eucaristía como un profundo agradecimiento eucarístico, es vivirlo como una presencia escondida de Jesús, es vivirlo con el valor de entrega y es vivirlo con el reto de la comunión. Hagan esto en memoria mía, es entonces convertirse en enviados, en misioneros, en testigos eucarísticos. Les voy a dejar también un texto para que lean en su reflexión personal, teniendo en cuenta el enamoramiento eucarístico, que es Lucas 24:13. Y es los discípulos de Emaús, un texto revelador y precioso. En los discípulos de Emaús se encuentran con un Cristo que viéndolo no lo reconocen. Van de camino y no los reconocen. ¿En qué momento reconocen los discípulos de Emaús al Maestro? Cuando hace el gesto. Dice, cuando hizo el gesto de partir el pan, se les abrieron los ojos y lo dejaron entonces de ver. Es decir, y ya no estaba entre ellos. Y se preguntan entre ellos, ¿no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Lo hemos reconocido al partir el pan. Y esto cambia la vida de estos discípulos que, huyendo de Jerusalén, vuelven a Jerusalén a dar testimonio. Ahí están los tres elementos de enamoramiento eucarístico. La fracción del pan, es decir, el partirse, el entregarse del que hemos hablado. Tomen, esto es mi cuerpo. Está el arder el corazón del vínculo con la relación con Dios por su palabra. Y nos ardía el corazón, le dice uno al otro. Y está el háganse en memoria mía. Vamos de camino porque esto tiene que volver a hacerse, tiene que anunciarse y se convierten en predicadores. Hermanas, gracias por la atención, por esta oportunidad de compartir con ustedes algo tan esencial en nuestra vida cristiana y en nuestra vida vocacional, que es encontrar al escondido en su presencia eucarística, aquel que se deja de ver para que le busquemos en cada una de las realidades. Es decir, que el Señor les bendiga, que este gozo de vivir la Eucaristía cada día, de tener la oportunidad de comer el cuerpo de nuestro Señor, sea ese vínculo necesario para el sostenimiento de nuestra vocación, de nuestra respuesta y de nuestro servicio.